de Jeff and Joe's Puerto Rican Kitchen. Seguimos celebrando las Navidades en la familia y hoy tenemos a una invitada muy especial, a mi mamá. Mami, ¿te quieres presentar? Hola, me llamo Sandra Cruz y soy de Humacao, Puerto Rico. Mami, tengo muchos recuerdos de ti en la cocina cuando yo era pequeña. ¿Te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar. ¿Y quién te enseñó a cocinar? Pues mira, a mí me enseñó a cocinar mi abuela paterna y mi mamá. Pero algunas de las recetas que yo hago es una combinación de lo que mi abuela me enseñó y de lo que aprendí con mi mamá. Bueno, mi bisabuela y mi abuela eran excelentes en la cocina. Mami, estamos en las Navidades. ¿Tú tienes algunas memorias especiales de las Navidades con tu familia? Pues mira, cuando me preguntas, viene rápido a mi memoria 2 o 3 semanas antes de ser en la Navidad, cuando mi mamá ya comenzaba a buscar cocos. Iba a lo que se conoce en Humacao, la plaza del mercado, o algunas personas les regalaban, o algunas veces, pues como teníamos finca, pues en las palmas de coco se podían obtener los cocos para entonces nosotros preparar la leche de coco, que se hacía directamente del coco sacándole la pulpa para entonces hacer ese sabroso postre que se llama tembleque con leche fresca. Y recuerdo bien a mi mente un grato recuerdo de que muchas veces yo estaba dormida y me levantaba con los olores a canela, a clavo y a vainilla. ¿Y abuela hacía un poquito o hacía mucho? No, hacía un caldero enorme porque una parte de la tradición era compartir ese tembleque con los vecinos y la familia. Así que mi mamá hacía un caldero enorme de tembleque y por platos o por envase sacaba y ella decía, este es para esta persona, este es para este, y siempre ese tembleque se compartía con vecinos y con amigos. Bueno, para los que no están muy familiarizados con la receta, el tembleque es una natilla que se hace de leche de coco. Como mi mamá mencionó, se le echa sabor a canela y a clavos. Y es una receta que siempre está en todas las fiestas navideñas. La que le vamos a enseñar hoy es una receta muy fácil y deliciosa, así que no los queremos seguir, que sigan esperando. ¡Vamos a cocinar! Vamos a cocinar, Yomari. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Cupey, de Vega Baja y de Santurce, de todas partes de Puerto Rico. Lo primero que yo hago es preparar un suerito que contiene las especias que le van a dar el aroma y el sabor al tembleque. Así que pongo a hervir el agua junto a la canela y a los clavos. ¿Y cuánto tiempo lo dejas hirviendo? Tan pronto empiece a hervir fuerte, ya lo apago, lo tapo y lo pongo separado para que entonces vayan las especias brindando el aroma y brindando el sabor. Para luego usar este suero cuando ya vayamos a comenzar a hacer la otra parte del tembleque. Luego de haber preparado el suero, vamos entonces al próximo paso, que es mezclar la leche de coco con el azúcar y la sal. Algo importante es que a partir de este paso, vamos entonces a mezclar los ingredientes restantes en frío, porque si llega a coger un poco de caliente, se nos van a formar grumos y el tembleque no va a quedar bien. Así que vamos a echar la leche de coco. Gracias. Vamos a echarle el azúcar con la sal y vamos a comenzar a mezclar para homogeneizar la mezcla de la leche de coco con el azúcar y la sal. Ahora vamos a echarle la maicena y la maicena la vamos echando poco a poco. Y entonces procedemos a mezclarla con la leche y el azúcar. Ya mezclamos la leche de coco, el azúcar con la sal y la maicena. Ahora vamos a proceder a echarle la vainilla y el suerito que yo preparé. Y luego procedemos a mezclar.
Como puedes notar, ya cuando echamos el suero y la vainilla, ya vamos sintiendo el aroma de lo que es el tembleque. Empieza a oler a tembleque. Empieza a oler a tembleque. Como ya pudiste observar, ya mezclamos todos los ingredientes del tembleque. Ahora vamos a proceder a cocinarlo en fuego mediano hasta que el tembleque alcance lo que nosotros llamamos en Puerto Rico el punto. Es cuando la maicena ya entonces empieza a darle cuerpo, a espesar el tembleque. Y algo bien importante, Yomari, es que durante esa parte del proceso tenemos que estar meneando ese líquido, ese tembleque todo el tiempo para que no vaya a coger grumos. Luego que ya alcanzó el punto, entonces bajamos el fuego de la estufa a mediano bajo y procedemos a cocinarlo por 5 minutos más. Ya en esta parte no es necesario que lo estemos meneando todo el tiempo. Ya lo vamos meneando, pero no todo el tiempo. Y luego de ahí, ya el tembleque está. Como mi mamá explicó, van a comenzar a calentar la mezcla de tembleque sobre fuego mediano, meneándolo constantemente hasta que empiece a espesar. Van a saber que la mezcla llegó a su punto cuando se empieza a sentir como si estuvieran meneando mezcla de pancakes y la mezcla se pegue a la parte de atrás de una cuchara. En ese momento bajen el fuego a mediano bajo y cocinen la mezcla por 5 minutos más, meneándolo de vez en cuando. Durante ese proceso la mezcla va a continuar espesando y deben notar algunas burbujas grandes en la mezcla. Ahora ya el tembleque está. Ahora vamos a echarlo en el envase donde lo vamos a mantener para dejarlo enfriar a temperatura ambiente y luego colocarlo en la nevera para entonces ya comernos. ¿Y como cuánto tiempo tú lo dejas en la nevera? En la nevera puede estar, luego que llegue a temperatura ambiente, de 1 hora o 2. Y ya, entonces en ese momento no lo podemos comer. Ya se lo pueden comer. Ok. Pero lo importante es que lo dejen enfriar a temperatura ambiente antes de ponerlo a la nevera. Sí, ahora estamos homogenizando el tembleque, la parte de arriba, para que se vea bonito, para que cuando entonces le echemos la canela, que lo adorna, que lo hace ver precioso, pues se vea un postre que se vea agradable a la vista y para disfrutarlo. Ya nuestro tembleque ya lo dejamos reposar a temperatura ambiente, estuvo en la nevera por de 2 a 3 horas, dependiendo, ¿verdad?, del tiempo que tarde en la textura. Y ahora vamos a proceder, antes de comérnoslo, a colocarle la canela por encima. ¿Y cómo tú sabes cuando ya en la nevera, cuando ya está? Porque cuando tú lo meneas, sientes que aunque está temblando, no está yéndose para los lados, sino que se ha mantenido estable en el envase. Ok. Acuérdate que ya esto está cocido. Y la canela, eso va a depender del gusto. Hay gente que le encanta la canela y le va a echar montones de canela. Yo le echo regular, porque a mí me gusta la canela, pero no tampoco que el sabor sea demasiado de fuerte. Bueno, Yomari, ya nuestro tembleque está listo, así que pruébalo. A algunas personas les gusta la consistencia un poco más firme. Así que si ese es el caso tuyo o de las personas que estén viendo el video, pueden echarle un poco más de maicena a la mezcla. A mí me gusta así porque me gusta que tenga la consistencia gelatinosa del tembleque, pero también que sea cremoso para que sepa más a coco. Bueno, está riquísimo, está cremoso, sabe mucho a coco, me encanta esa mezcla de coco con canela y clavo, sabe a Navidad. ¿Qué tú crees? Está riquísimo, sabroso. Bueno, si te gustó esta receta tanto como me gustó a mí, danos like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho todavía y déjenos saber en los comentarios cómo les fue la receta a ustedes. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Jeff and Joe's Puerto Rican Kitchen.